importante uno también reflexionar y hacer una evaluación de lo que pasa y de lo que ha pasado. Y ese es el ejemplo que nosotros encontramos en el caso de Apocalipsis. Ustedes saben que en los dos primeros, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, hay una serie de 7 cartas. 7 cartas que están dirigidas a la iglesia. La primera iglesia que se menciona ahí es la iglesia de Éfeso. Esa era la iglesia mamá, era la iglesia madre. Desde Éfeso se fundaron las otras 6 iglesias. Entonces, como parecido a lo que está pasando hoy aquí, ¿cierto? Eran iglesias para la iglesia madre y las hijas, las cartas. En esas cartas, el Señor de la iglesia, el que se pasea entre los candelabros, que son las iglesias, el que sustenta la vida de la iglesia en las manos, que son las 7 estrellas, todas esas cosas que nos dice en el capítulo 1 cuando lo describe, hace un diagnóstico de cada una de las iglesias. Las evalúa. Solo 2 no reciben ninguna exhortación y son las más débiles. A 3 se les endilga que ellos toleran en medio de esas iglesias a la gente que enseña falsedades y a la gente que incita a la depravación moral. Son Pérgamo, Tiatira y Sardis. Ellas hubieran encajado muy bien en el discurso de nuestros días de la tolerancia. Eran iglesias tolerantes de la diversidad doctrinal, de la diversidad en la conducta moral. Eran iglesias bien tolerantes. Y a las 3, entonces se les exhorta a arrepentirse de eso. Ese es el problema al cual se refiere esta carta, que es la última carta realmente de la literatura epistolar en el Nuevo Testamento. Y de ahí la importancia de esta carta. Porque después de más o menos 30 años de haber sido establecidas, con excelente doctrina, excelente liderazgo que había salido de Éfeso, gente mucha formada por Pablo, ya se estaban torciendo. Entonces eso es muy importante. Cuando uno celebra, uno también dice, y a ver, ¿y cómo vamos? Ya hemos escuchado la carta. Ese Judas que escribe es muy interesante. Según la tradición de la interpretación de esta carta, desde muy temprano en la historia de la iglesia, se dice que este Judas, que dice que es hermano de Jacobo, es hermano de Jacobo, el hermano de Jesús. Es decir, que este Judas es hermano de Jesús. Pero noten que el tipo lo que dice es Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo, llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor. Este tipo no empieza escribiéndoles diciendo, ustedes no saben quién soy yo. No era colombiano. ¿Es cierto? Yo soy Judas, el hermano de Jesús, por eso párenme bolas. Porque yo les voy a dar la interpretación verdadera de las palabras de Jesús. Ah, eso sí gana audiencia. Pero como no se trataba de la importancia de él, sino de lo que les iba a escribir con humildad, él dice, yo les escribo como siervo de Jesucristo. Ustedes conocen a Jacob. Y yo soy, como ustedes, parte del pueblo de Dios. No nos dice a quién les escribe. Sí que son creyentes, obviamente,
y los conoce porque les escribe 2 veces, les dice amados. Entonces hay una relación de que sí se conocen y define a esos amados como gente amada, amada por Dios, guardados por Jesucristo, destinados para la salvación. Mire, qué manera tan preciosa de describirlos, porque finalmente eso es lo que nos define como creyentes, que somos creyentes porque Dios nos amó, que Jesucristo, que es fiel, por su presencia en nosotros nos guarda y por la obra de su Espíritu. Y finalmente, que el destino de uno, una vez que es amado por Dios, orado por Dios, es la salvación. Eso es precioso, porque apunta a lo fundamental de la identidad. Yo luchaba mucho en mis años como rectora en el Seminario Bíblico de Medellín con la gente que me decía, rectora, 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 decía, oiga, apréndase mi nombre, porque ese es el cargo que yo tengo. Y el día que yo salga de ahí, ni va a poder decirme, apréndase mi nombre, yo soy Elizabeth. Y con algunos egresados me costó mucho trabajo decir, a mí no me diga más rectora ni me diga profe. Esa fue una función que yo tuve. Pero apréndase mi nombre. En un sentido es algo similar. Nosotros podemos decir muchas cosas para embellecer los no sé qué, los cuando, las princesas guerreras, los príncipes, no sé qué, conquistadores, que esas vainas que nos inventamos de nombres para decirnos unos a otros como creyentes, perdón, esas cosas. Pero finalmente, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que nos define? ¿Cuál es la identidad nuestra? Que Dios nos amó. Que nos amó tanto que mandó a su Hijo. Su Hijo que nos guarda y nos reconcilió con el Padre. ¿Y que hizo todo eso? Para darnos un destino, una esperanza, la salvación. Pare de contar. Eso es fundamental. Entonces, ¿cuántos de aquí son pastores de las congregaciones de donde vinieron? Levanten la mano los pastores y las pastoras. Y todos los demás son líderes laicos en sus iglesias, ¿cierto? Es decir, todos ustedes tienen una función formadora de los hermanos y hermanas en su iglesia. Los pastores y los líderes. ¿Qué les están enseñando de quiénes son? Porque es muy importante empezar uno por tener claro quién es. Y esa es la primera cosita que el autor Judas establece clarito para la gente que está leyendo su carta. Después de presentar, decir, yo fulano le escribo a ustedes sutano, entonces les dice, ¿por qué les escribe? Ahora, él tenía hace rato ganas de escribirles, pero no lo había hecho. Pero ahora ya no es asunto de ganas. Ahora es que hay una urgencia de escribirles. Eso es lo que dice por lo menos el versículo 3. Ahora hay una necesidad de escribirles para rogarles. Uno ruega cuando la cosa es seria. Les escribo con urgencia, con un ruego de que sigan firmes, luchando, defendiendo la fe, porque la amenaza también es grande. Y ya ustedes lo dijeron. ¿Quiénes representan la amenaza? Los infiltrados, los que aparentan ser una cosa, pero son otra. Y les dice, mire, esta gente tuerce las verdades de la fe. Las herejías más atractivas y que más han dañado a la iglesia
tienen un poquitico de verdad bien torcida. Si a uno le vinieran aquí diciendo, es que Jesús no es el Hijo de Dios y nunca se encarnó, aquí a nadie le deja, esa persona nunca le van a dar espacio para que hable, ¿cierto? Clarito. Pero si alguno les llega y les dice, Jesús sí era el Hijo de Dios y se disfrazó de hombre. Y en la cruz murió el disfraz de humanidad que se había puesto. Porque como Él es Dios, Él no podía morirse. Y no me sorprendería la gente que aplaude y diga, ¡aleluya! Esa es una herejía. Esa es una cosa que históricamente se ha condenado como herejía, que el apóstol Juan condena como herejía. En su primera carta dice, ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús se hizo carne. Así define Juan el anticristo, pero llegan con un poquito de verdad. Jesús, el Hijo de Dios, y pensamos, no, este sí sabe de qué está hablando. Y luego la tuerce. Solo se disfrazó de hombre. Y de verdad él no murió porque es que no podía morir. Él era Dios. Era el disfraz. Lo que murió fue la humanidad. Pues eso es mentira. ¿Cómo explicó Pablo lo que pasó en su primer discurso en Pentecostés, en el segundo discurso? Ustedes mataron al autor de la vida. Y nos suena como si el hereje fuera Pedro y no el que nos dice que era un show nada más. Porque es que el cuento de la grandeza de la salvación es que el Hijo de Dios, el autor de la vida, abraza la muerte. Se niega a sí mismo al punto de abrazar lo que contradice su propia naturaleza para darnos vida. Nosotros preferimos el cuento de que no, a él morir no le costó nada porque él sabía que iba a resucitar, porque él es Dios, él es impasible, él no siente. Nos encanta esa idea de Dios. Perdónenme, ese es un Dios que nos inventamos nosotros. Ese no es el Dios del que nos habla la Escritura, en términos de Jesucristo. Entonces vean tan fácilmente que uno tolera y hasta aplaude a los infiltrados que llegan con un poquito de verdad y la tuercen para desvirtuar el carácter de Dios, la obra de Dios y hasta llevarnos a vivir en una manera que a Dios no le agrada. ¿Ah? Y el pueblo dice amén. Porque es que mire, seamos honestos. El Dios que nos revela las Escrituras es un Dios de locos. Si Dios fuera como nosotros creemos que debe ser, no habría creado seres capaces de desobedecerle. Hombre, Él es Dios. Le hubiera costado mucho hacer gente que no tendría la capacidad de desobedecerle. No, Él podría hacerlo. Oye, el Dios que de veras merece que uno lo adore. ¿Será un Dios que de veras debe permitir que la gente lo niegue, que lo traicione? ¿De veras ese Dios? No nos gusta ese Dios, porque no encaja en nuestros patrones de lo que debe ser el poder y la gloria. A propósito, patrones bien perversos. Porque el poder y la gloria de nuestro Dios no se centran solo en Él, sino que están al servicio de sus criaturas para reconciliarlos con Él, porque no se rinde. Hizo gente capaz de desobedecerle y se empeñó en que los iba a reconciliar con Él. Ese es un Dios muy extraño.
Claro, porque finalmente es un Dios que vence por la debilidad de entregar su propia vida. Y la cosa es que si de verdad abrazamos eso, entonces nos dice que nosotros debemos vivir a partir de la debilidad. Eso es muy amenazador para uno. Mejor un Dios que fingió morir, pero de verdad no murió. Me explico lo complejo de ese tipo de torcer la verdad, porque tiene implicaciones muy prácticas. Bueno, ese es el peligro que están enfrentando. Y la iglesia que recibe esta carta está en peligro de seguir la falsedad. Por eso les ruegan, no caigan, manténganse firmes. Esto es grave, esto es urgente. Esa idea de luchar vigorosamente tiene que ver con el gran esfuerzo como los deportistas que de todo está concentrado en su deporte. Es el esfuerzo disciplinado, consciente, continuo, de eso es de lo que está hablando. Contender por la fe además implica que uno entiende qué es lo que debe creer y reconoce qué significa eso para la vida diaria, porque si no, ¿uno qué va a defender? Uno se come cualquier cuento que le vengan a echar. Por eso, ¡qué belleza! Cuando yo oigo que el pastor Harold les está diciendo, tienen que estudiar, tienen que conocer mejor la escritura, tienen que formarse. Yo recuerdo los años cuando estábamos aquí en Cartagena en esta iglesia y la fidelidad, la seriedad que se ponía en la escuela dominical. Y todo el mundo el domingo a las 9 de la mañana era, ¿verdad? A las 9 de la mañana llegaba para tener 1 hora de enseñanza de la Biblia. La gente aprendía a estudiar la Biblia, la gente conocía la escritura, la gente... ¿Por qué? Porque había ese compromiso serio. Si no se les forma en la fe, y ahora se hace de otras maneras, la gente está en peligro. ¿Cómo pueden luchar vigorosamente por la fe si no saben ni lo que creen? En el año como 2000 y pico, se hizo una revisión del currículo del seminario en Medellín. Parte de la pregunta que uno se hace, ¿a cuántos son educadores aquí? Bueno, ustedes saben que en el diseño curricular uno empieza por preguntarse, bueno, ¿y quiénes son los estudiantes? Y luego uno dice, bueno, y cuando terminen el programa, ¿qué queremos que sean y cómo queremos que sean? Entonces el currículo es llenar el hueco de aquí a allá. Nosotros empezamos a hacernos la pregunta, bueno, ¿y cómo son los estudiantes que llegan al seminario? Porque había un currículo de por lo menos unos 20 años. Nos dimos cuenta de que ya lo que uno daba por sentado de cómo era el estudiante que llegaba al seminario, no era cierto. De que la mayoría de los estudiantes que llegaban al seminario nunca habían leído toda la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que eran malos creyentes. Lo que estoy diciendo es que en sus iglesias nunca había el énfasis de leer toda la escritura. Nos dimos cuenta de que la mayoría ya ni sabían qué era lo distintivo de la declaración de fe de su iglesia o su denominación. Entonces, ¿por qué? Bueno, eso es natural, porque cuando empezaron a diluirse las diferencias denominacionales y realmente la iglesia se volvió como el supermercado, que uno va a tal iglesia porque me gusta la alabanza y yo voy al culto de oración a tal otra porque allá oran por los enfermos. No, y el domingo voy al culto de la mañana a tal otra porque allá predican bien, pero el viernes por la noche yo voy al servicio de adoración en tal lado. Entonces en un supermercado yo compro aquí la carne, yo compro allá el arroz, yo compro por allí el pan. Y se empezaron, y las diferencias de lo bautista,
de la ISR, o sea que eso ya no importaba. Entonces la gente ya no tenía tan claro qué creían en su iglesia. Yo no estoy diciendo que no eran creyentes de verdad, sí son creyentes de verdad, pero los cambios que se dan en la sociedad sí nos afectan. Cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, entonces ahora, en el nuevo currículo que estamos planteando, en el primer semestre vamos a tener un curso que se llama Fundamentos de la Fe. Y hay otro curso que se llama Introducción a la Biblia, porque la gente nunca había leído toda la Biblia. Porque uno le preguntaba, ¿y usted cree qué creen ustedes de la Biblia? No, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que Dios le habló a eso. Pero ¿y qué quiere decir? Bueno, que hay cosas que uno tiene que obedecer, pero que hay partes de la Biblia que ya no son aplicables. Entonces, pero eso es así, la gente llegaba creyendo eso. Entonces decía, bueno, tú no tienes tan alto concepto de verdad de las escrituras como crees, ¿cierto? Entonces, parte del reto es ayudar a la gente a formarse y a cimentarse bien. Yo enseñé por varios años el curso de Fundamentos de la Fe. Y una de las cosas que yo hacía en la primera clase, les decía a los estudiantes, vean, recién se había empezado las cosas de Twitter. Y se acuerdan que los mensajes originales en Twitter eran 144 caracteres. Entonces no podían ser discursos. O sea, suponga que usted se encontró con un amigo o una amiga y le dice, oye, que tú eres cristiano. ¿Y tú qué crees? Mándame unos tweets, por ahí unos trinos. Pero no me vas a predicar, son unos trinos. Y me dices cuáles son las cosas fundamentales que tú crees. Y los estudiantes tenían que escribir sus trinos ahí en una hojita y me los entregaban. Cuando me los entregaban, ustedes acaban de escribir su declaración de fe. La primera parte del curso íbamos a estudiar el credo de los apóstoles. Y el ejercicio que tenían que hacer era comparar cada afirmación del credo de los apóstoles con sus tweets para mirar si el credo añadía a sus tweets, porque el credo son las doctrinas fundamentales. Si el credo le corregía algún tweet, ¿cierto? ¿Y cómo se lo corregía? Y la otra reflexión era cada afirmación, qué implicación práctica tiene para la vida. La cosa que me maravilló los años cuando yo enseñé ese curso es que, y esa no era una cosa para yo calificar, era la base para la reflexión de ellos, ¿cierto? La cosa que me maravilló es que nunca nadie mencionó la creación, a Dios como creador. Nadie. Pero ¿por dónde empieza la revelación de la Escritura? Y todo lo demás se desprende de ahí porque yo soy el dueño de la tierra, yo soy de mí salieron todas las familias de la tierra, porque yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque yo creé todo. Nunca nadie, ni siquiera los pentecostales, mencionaron al Espíritu Santo. Oye, y eran pentecostales. Yo sabía que venían de iglesias pentecostales. Nadie mencionó la segunda venida de Cristo. Finalmente, todos sí mencionaban que Cristo murió por mí y me salvó. Buena cristología y soteriología. Que Cristo es el Hijo de Dios, bien. Que la iglesia es el pueblo de Dios, bien. Y la Biblia. Por lo menos 3 cosas claras y bien definidas. Pero una pobreza. Una pobreza en la comprensión de la fe. ¿Se acuerdan que yo les dije anoche, la buena teología siempre empieza por el principio? Piensen qué tan buena es nuestra teología si no afirmamos que Dios, la primera cosa es que Dios es el creador. Por eso no nos importa cuidar la creación. Por eso cuestionamos la autoridad de Dios muchas veces. Por eso preferimos decir que la creación es sabia.
no el creador. Ah, o la madre tierra. Y aceptamos todo eso. Entonces, lo que era, uno se da cuenta de que la pobreza teológica nos hace vulnerables. Y cuando hablo de la pobreza teológica, yo no estoy diciendo que vayan a leer un poco de libros de eruditos, de cosas. No, eso es chévere leerlo. Pero la pobreza teológica en términos de comprender las verdades fundamentales de la fe. ¿Y qué implica eso para la vida cotidiana? Es fundamental para poder contender ardientemente por la fe, porque uno sabe qué está defendiendo. Y uno sabe que está defendiendo no solo conceptualmente, sino porque la vida cotidiana, la conducta, se arraiga en eso. Esa era la urgencia del asunto. La cosa era seria. Era un estado de emergencia. Era serio. La cosa interesante es que en la carta, cuando les dice que contiendan por la fe, estoy hablando de esas cosas, la fe que fue encomendada de una vez por todas a los santos. Nos encanta la novelería. Nos encantan los cuentos de la gente que se murió y fue al cielo y fue al infierno y vienen a contarnos. Y hacen correrías por todo el país y levantan plata, les digo. Porque eso no lo hacen gratis. Mire, esa afirmación de la fe encomendada de una vez por todas los santos, lo que estoy diciendo, no hay revelaciones nuevas. Lo que necesitamos, Dios nos lo ha dado en su escritura. Ahora, tenemos mucha curiosidad. Pero lo que Dios nos ha dado de una vez por todas es lo que necesitamos saber para permanecer firmes en la fe. Lo demás es especulación. Entonces, no tenemos respuesta para todo. Y Dios dice, pues no necesitas respuesta para todo. Lo que te he dicho de una vez por todas en mi palabra, que refleja su revelación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es suficiente. Pero nos aterra no tener respuesta para todo. Oye, si tuviéramos respuesta para todo, seríamos Dios y no lo necesitaríamos a Él. Pero sí tenemos respuesta suficiente para contender por la fe, para mantenernos firmes. Y lo que no sabemos, lo que no se nos dice, no se nos dice. Preocupémonos por entender lo que sí se nos dice y por vivir lo que sí se nos dice. Eso es lo que es importante, no tanta especulación. Pero la carta procede a explicarnos cómo son esos infiltrados. Son gente que cambia en libertinaje la gracia de Dios, que viven para sus propios fines, que viven para sus propios apetitos. Pero Dios tiene su palabra final sobre eso. Y la cosa tan preciosa que les dice es, oiga, todo eso estaba advertido, todo eso estaba anunciado. Todo eso, la cosa de todos los cuentos con que vienen los infiltrados, eso no es cosa nueva. No se sorprendan. Y procede a darles ejemplos del Antiguo Testamento que muestran que lo que vienen enseñando los infiltrados no es tan nuevo. Eso es lo que hace en los capítulos que siguen en la carta. Que nada hay nuevo bajo el sol, desde el los capítulos, los versículos, desde el versículo 5 hasta el 19. Les está diciendo, miren,
Aunque a ustedes les parezca novedoso, lo que dicen ellos no lo es. Entonces hace un recorrido de la historia sagrada. ¿Quiénes estuvieron en colegios católicos? A uno le enseñaban la historia sagrada, ¿cierto? Ojalá en la iglesia enseñáramos la historia sagrada. A veces los programas de educación cristiana en nuestras iglesias para los niños son un poco de historietas desilvanadas. Contamos por aquí de Moisés, contamos por allá de Noé, contamos por allá de David, por allá contamos de Pablo, por allá contamos de Timoteo, como si fuera una narración, una saga de los superhéroes de la fe, sin conexión los unos con los otros. No, tenemos que ser un poquito más sistemáticos para que aprendan la historia sagrada y cómo se conectan esas cosas unas con otras, que no es la saga de los superhéroes de la Biblia, que es la saga de un proyecto de Dios, ahora que esta iglesia está tan enfocada en la cosa de la misión de Dios, que la misión de Dios empezó por allá en Génesis, y cómo Dios ha usado a personas para cumplir su misión, y todo eso tiene relación los unos con los otros. Bueno, Judas hace eso, les hace una narración de la historia sagrada. Empieza con 3 ejemplos colectivos y luego 3 ejemplos individuales. Entonces empieza diciéndoles, versículo 5. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, es decir, que hay los infiltrados, que no se les para bola a los infiltrados, que hay que contender por la fe, que es la fe que nos fue dada de una vez por siempre. Dice, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos, los ángeles, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. 3 ejemplos que muestran que el estatus o la condición de las personas mencionadas no son garantía de inmunidad ni de impunidad, que eran vulnerables y eran responsables. Los pecadores insolentes, esos son, primero, los que salieron de Egipto. Ahora uno dice, ¿quién salió de Egipto? ¿Quién? El pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel eran los hijos de Abraham, que Dios había dicho que iban a ser una nación grande, poderosa, que iba a ser de bendición para toda la tierra. Es decir, no eran cualquiera que salió de Egipto, por lo menos a los ojos de Dios. Y uno dice, los pechichones de Dios se portan como quieran que Dios. Si los castiga, se queda sin plan B, porque el plan puso todos los huevitos en la canasta de la descendencia de Abraham. Y resulta que a los que salieron de Egipto, que han experimentado todos los hechos maravillosos del Éxodo, que han comido maná, que han recibido agua de la roca, que Dios los ha llevado por el desierto, que los cuida, que los defendió del ejército de Faraón, que les daba la cobertura de una nube para protegerlos en el día, que les daba una columna de fuego en la noche para alumbrarlos en el desierto. Es decir, una gente privilegiada. ¿Y qué les pasó a esa primera generación? Cavaron su propia tumba en el desierto. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios.
Llegan al borde casi de entrar a la tierra de Canaán. Y Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, manda a 12 a que reconozcan la tierra donde van a entrar cuando crucen el río, ¿cierto?